próximas. El presidente Alan García se ha alegrado el día de ayer de las inversiones que provienen del exterior y ha instado también a los empresarios nativos a que hagan lo mismo que los inversionistas extranjeros, pero inversionistas extranjeros o nacionales necesitan y piden, entre otras cosas, que el Poder Judicial no solamente sea independiente, sino que garantice una justicia oportuna cuando hay demandas en esta instancia. Esa es una de las tantas aristas que hay que mirar siempre en conjunto. También el día de ayer Aurelio Pastor, en nuestro set aquí en Mesa Central, señaló que el debate sobre la unificación del sistema electoral tendrá que ser posterior a la reforma del Poder Judicial, que ya está en la instancia también de la Comisión de Constitución que él preside. Tenemos el gusto de recibir el día de hoy en Mesa Central al doctor Walter Gutiérrez Camacho. Él es el editor general de Gaceta Jurídica, la publicación más importante, la editorial más importante en temas jurídicos de nuestro país, que además a modo de esta moda de absorción, tiene también a Normas, la vieja editorial, Normas Legales, bajo su dirección. Bienvenido, doctor Gutiérrez Camacho. Gracias por estar acá, y la convocatoria obedece a que usted está comprometido en esta visión muy, digamos, elástica que se tiene sobre el tema de la reforma del Poder Judicial, que ya ha instalado un consejo consultivo a nivel de la Corte Suprema. Imaginamos que habrán de proponer algunas iniciativas. También hemos aludido a Aurelio Pastor, en cuya cancha, es decir, en la Comisión de Constitución del Congreso, se encuentra la reforma constitucional respecto al Poder Judicial. ¿Cómo observa usted este proceso? Bueno, sí, sin duda los cambios a nivel constitucional son cambios importantes, pero ya lo dije en alguna otra ocasión, la reforma judicial, el inicio de una reforma judicial no tiene como prerequisito la reforma constitucional. Se puede comenzar la reforma judicial sin que se haga una reforma constitucional. Pero es una reforma legislativa también, ¿no es cierto? Sí, en el plano legislativo, que es mucho más sencillo. Y esto porque el principal o los principales problemas del Poder Judicial y del Estado en general, pero especialmente del Poder Judicial, son problemas de ineficiencia. Si nosotros hiciéramos una encuesta, estoy seguro que no sería difícil comprobar que la ciudadanía no quiere más derechos, más libertades, más normas, lo que quiere es más eficiencia. Al final, la Administración de Justicia no es otra cosa que un servicio público. Y como servicio público que es, finalmente tiene una connotación económica. Cuando el Estado es ineficiente, cuando un poder del Estado es ineficiente, realiza un acto de la mayor arbitrariedad. Doctor, en ese sentido yo quería preguntarle, para que la gente entienda, lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, en la comisión que preside el congresista Pastor, es el tema de la administración de justicia, y esto es la que todos los ciudadanos tenemos que ver en el día a día, que quizá es uno de los aspectos importantes. En ese sentido quería preguntarle, ¿qué se está haciendo para unificar el tema de la jurisprudencia y que le explique a la gente qué es y por qué es importante? Sí, muy bien, es un tema también de la mayor relevancia, el tema de la predictibilidad, el tema de la seguridad. En el país, una persona inicia un proceso y no sabe cuánto va a durar, no sabe cuánto le va a costar, y lo peor de todo es que no sabe cómo va a terminar. Así es. Es una incógnita, finalmente un conflicto de intereses. Y esto genera sobrecostos, esto que genera una enorme inseguridad. ¿Cuál es la solución? Fíjense, existen alrededor de 2.000 jueces. 2.000 jueces que tal vez por una lectura excesivamente lata de la Constitución piensan que solo se deben a la Constitución y a las leyes. Y por lo tanto tenemos 2.000 intérpretes, 2.000 creadores o inventores del derecho cotidianamente. Este desorden no puede continuar. Claro, que fallan en un sentido y en otro. En efecto. Contradictorio muchas veces. Muchas veces sobre un mismo contradictorio. tema. Claro. Mire, el 90% de las causas ya han sido resueltas en alguna ocasión. Por lo tanto, no hay nada que inventar. Lo que se necesita es jurisprudencia vinculante. ¿Qué cosa es la jurisprudencia vinculante? Son reglas jurisprudenciales de conducta a las que se ciñen los jueces. El Poder Judicial tiene en ellas la principal herramienta, el principal instrumento de actuación. Es como si el Congreso no legislara. No podemos admitir un Congreso que no legisle, no podemos admitir un Poder Judicial que no tenga jurisprudencia vinculante.
que es la principal herramienta de seguridad. Y una de las fuentes del derecho, además, claro, ¿no? Porque son las resoluciones que emiten en su máxima instancia, probablemente, o en una instancia inferior, los jueces, pero sientan un precedente para casos similares. Que si no existe, abre paso a la corrupción, eso quiero agregar. O sea, también hay un problema delicado y que es importante en el día a día de la justicia. La corrupción es producto de un conjunto de elementos. Desde luego, el tema de la falta de predictibilidad, la falta de precedentes de observancia obligatoria es uno de los elementos, pero también la ineficiencia. El telón de fondo de la corrupción es la morosidad. El telón de fondo de la corrupción es la sobrecarga judicial. Es lo que sirve de cobertura a la corrupción. Fíjese, con algunas medidas de carácter tecnológico podría mejorarse la administración de justicia. En este momento, la notificación se hace por papel. En Chile hay un programa denominado Papel Cero. Nosotros notificamos mediante un sistema tradicional, por cédula. Claro. 15, 20, 30 notificaciones hacen que los juicios, hacen que los juicios demoren años. Y nosotros, mirando al sur, vemos con envidia que los procesos duran 1 año, 6 meses. ¿Por qué? Porque las notificaciones se hacen por medios electrónicos. Este es un cambio que no necesita ninguna modificación constitucional. Claro. Bueno, simplemente yo una voy voluntad. a trasladar una aprehensión ciudadana. El televidente que está viendo este programa, el ama de casa, el jubilado, quisiera quizás hacerle una pregunta en el sentido de que el Poder Judicial es acaso el poder del Estado que más ha sido reformado en este país. Sin embargo, sus resultados no son nada halagüeños para la gente. Hay una sobrecarga, digamos, de expedientes, los juicios son sempiternos, la gente que está en las cárceles no está sentenciada. ¿Realmente se puede aspirar a algo con una nueva reforma del Poder Judicial? Pues yo creo que sí, es correcto, hace 30 años se viene reformando el Poder Judicial, son reformas interminables, son reformas que no han contribuido en mucho, algunas tal vez han modificado y acelerado en algo, pero en lo sustancial, en lo que se percibe a nivel ciudadano, poco se ha logrado. Hace un instante yo mencionaba que cuando el Estado es ineficiente, el Estado realiza un acto de arbitrariedad. Sucede que cuando un servicio público no funciona, quienes tienen capacidad económica recurren al sector privado, educación, salud, incluso la propia administración de justicia, porque van a arbitrajes. Pero cuando el Estado es ineficiente y el usuario no tiene recursos económicos, tiene que resignarse al servicio del Estado. Y ese servicio es ineficiente, y ese servicio tarda, y ese servicio finalmente no llega. Y no solamente es ineficiente, sino también incomprensible. Nosotros hemos dado una información hoy temprano en la mañana acerca de una decisión de la Corte Suprema que aplica una pena benigna a un fallo anterior de la Corte Superior que había sido mucho más drástico y por supuesto... Contra violadores de niños. Contra violadores de niños y por supuesto la gente se pregunta entonces qué es lo que está pasando en el Poder Judicial. Bueno, ahí regresamos al punto que señalábamos hace un instante, la jurisprudencia vinculante. Esa excesiva libertad que tiene el fuero judicial es la que debe empezar por reformarse. Ese es de parte de ellos, ¿no es cierto? O sea, de dentro del propio Poder Judicial. Pero hay otro punto más, que es un poco quizás de los que administran la justicia, que es el que yo quería preguntar antes de terminar la entrevista, que se está revisando en la Comisión también de Constitución, que es la idoneidad de los magistrados. ¿Cómo cree que debe hacerse este proceso a partir de ahora en esta reforma? ¿Cómo cree que se deben seleccionar? ¿Cómo cree que se debe dividir el trabajo también para tener jurisprudencia modelo, digamos, y luego otros jueces que se dediquen a casos más menudos, ¿no? Sí, ese tema también es muy importante. El Consejo Nacional de la Magistratura, que es quien designa a los jueces, quien evalúa a los jueces cada 7 años, es un periodo excesivamente largo. Me parece largo. Creo que hay un cierto consenso por reducir este plazo y además que existan otros indicadores que permitan evaluar al juez como formación, capacitación, el tipo de resoluciones que ha emitido y no solamente la mera cantidad y una conducta inocua como es actualmente. Sí, estamos creo que todos convencidos de que la evaluación de los jueces debe ser
permanente. Y de menos plazo, me dice usted, Sí, ¿no? sí, tres años, 4 años como máximo, ¿no? Ya, correcto. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Vamos a tener que continuar conversando en una siguiente oportunidad con el doctor Walter Gutiérrez, a quien agradecemos por haber estado en Mesa Central. El tema de la reforma es profundo, inagotable y muy amplio, por cierto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Y seguimos con nuestro programa. Luis Sotomayor se encuentra en Barranco, está con el ministro de Salud y se está iniciando una campaña. Ojo, esta campaña dice, escuche bien, mire bien y aprenda mejor. Adelante, Lucho. Muchas gracias.